Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gregorio Salazar. Gregorio, colega periodista y además especializado en la fuente política y con una gran experiencia en la cobertura de algunas campañas electorales. Así que sus opiniones van a ser muy valiosas en este programa. Y que conoce todo el periodo que hemos nosotros relatado hasta ahora, ¿no? Gregorio, hay gente que dice que la gente tiene tan poca conciencia de la gravedad de la situación del país, que se están realizando campañas en la misma tónica y en el mismo tenor y con la misma alegría y ligereza que con que se celebraban en los años 70, 80 entre Dicopey. ¿Tú crees que eso es...? Nada que ver, nada que ver. Yo ¿no? creo que lo primero que hay que decir es que una campaña electoral en Venezuela, en el último tercio del siglo pasado, era un evento que arropaba a la sociedad venezolana, que se colaba por todos los intersticios de la sociedad venezolana. Comienza con la campaña de Carlos Andrés Pérez. El 73. La campaña del 73. Y habría que decir que como parte central, como eje de estas campañas, estaban las grandes concentraciones humanas. Ese era el eje de las campañas. Primero porque ahí los partidos políticos tenían que demostrar su capacidad de convocatoria, su capacidad de movilización. ¿Quién llena la Avenida Bolívar? Exactamente, el poderío de su maquinaria. Y en cuanto al candidato, tenía que demostrar que era capaz de comunicarse, de generar empatía con su público, pero sobre todo, una cosa muy importante, de levantar la emoción. Un candidato que no levantara la emotividad en un pueblo como el venezolano, que es muy pasional desde el punto de vista político. A lo mejor yo creo que eso no es ni muy bueno, pero realmente el candidato tenía ese reto. Pero seguidamente esos actos de campaña, esas grandes concentraciones, aportaban una materia prima muy importante para la continuación de la campaña a través de los medios. Ustedes recordarán que enseguida las gráficas desplegadas, al día siguiente incluso de esos eventos, aparecían en la prensa nacional, regional, y por supuesto también daban la materia prima prolongadas en el tiempo, por lo tanto muy costosas. Bajos allí, que bueno, eso no faltaba en esas campañas. Mar Felipe, Maki, hicieron un evento en que cruzaron, o sea, la manifestación en la avenida Fuerza Armada y la avenida Universidad. La idea era hacer la T de Teodoro con los manifestantes, ¿no? Lo logramos más o menos a media, ayudado un poco en la oscuridad. Y también estuvieron... Y acuérdate que también en el año 83, Caldera logró unir la Bolívar y la Baral. También. Hubo cosas realmente imponentes como actos políticos, ¿no? La idea era impactar al electorado. Yo recuerdo que... La gente lo tenía como referencia, la capacidad de movilización. Ahora hay una cosa que tú dices que es cierta y es bien importante, como un gran contraste con la época actual, que es que las campañas esas eran tan envolventes, que de repente tú veías, bueno, había sus excepciones obviamente, siempre ha habido gente política que no quería mezclarse, pero la mayoría de la gente tenía su carro como si fuera Caracas y Magallanes, tenían los stickers de las campañas. Ahora yo te digo una cosa, yo no veo ningún entusiasmo de la gente, salvo contadas excepciones en sentido contrario a tener los stickers de los partidos distintivos en sus vehículos. La esencia de esos procesos electorales en una democracia está desnaturalizada en Venezuela. Eso está desnaturalizado tanto desde el punto de vista del árbitro electoral, por su evidente parcialidad, y de manera pues que y además hay una erosión de los partidos, ¿no? Que en Venezuela ha sido muy particularmente importante, ¿no? Que ya se evidenció con la victoria de Chávez, ¿no? Sí. El 98, y que ha seguido, porque las fuerzas que han surgido posteriormente han sido muy impulsadas por la polarización y bueno, ya por el apoyo tan importante cada vez más de los medios de comunicación, pero que no tienen mucha consistencia social como en el pasado, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que también las limitaciones que se le imponen en estos momentos a los medios de comunicación en líneas generales también es muy corresponsable de toda esa pérdida de entusiasmo. La gente... Definitivamente era otro país, eran otras organizaciones. Fíjate que en la campaña del año 88, Eduardo Fernández, como parte de su campaña electoral, emprende una gira por varios países europeos, porque era necesario como darse un baño de internacionalismo, ¿no? De un hombre que aspiraba a dirigir un país como Venezuela, que era un país con importancia en el mundo por su capacidad de producción petrolera, por ser líder de la democracia en América Latina. Como se está demostrando ahora. Exactamente. Y Eduardo en febrero del año 88 viaja a Suiza, Alemania, España, Italia y Francia.
y es recibido por los jefes de Estado de esos países y por los dirigentes afines a su ideología demócrata cristiana, es recibido por el Papa, es recibido por el rey de España. Y eso te da una idea de cómo se concebía pues, el rol que tenía que desempeñar el jefe del Estado en un país como Venezuela. Lastimosamente eso está desnaturalizado. Esto es un remedio de campaña electoral y bueno, estamos frente a una coyuntura en que el país parece bastante ajeno pues, al proceso. Lastimosamente, hay quien dice que hay un mar de fondo en que se movilizarán las bases, porque la gente realmente está contra la pared. Hay un 80% es excepcional este cuadro, ¿no? Ahora, hay una carencia de nuestro proceso electoral que es el de los debates, que forman parte de los debates electorales, presidenciales, forman parte de una democracia moderna. En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Es un recurso electoral fundamental. Y es la oportunidad que tiene el elector de contrastar la oferta electoral, inclusive de sacar conclusiones sobre los aspectos de personalidad de ese... Y de tener información para poder decidir. Exactamente. Aquí se recuerda mucho el debate entre Lucinchi y Caldera. Yo lo recuerdo mucho y sirve para hacer una mención de cómo trabajamos en ese tiempo, don Felipe Maqui, que era que yo trabajaba en la corresponsalía del diario Panorama en Caracas, era la corresponsalía más numerosa y mejor dotada. Bueno, entonces se decidió que íbamos a transcribir todo el debate entre Lucinchi y Caldera. Y entonces nos turnamos en la grabación y la transcripción. Aquello se mandaba por teletipo. Había que perforar una cinta que luego decodificaba. Era un gran trabajo. Y el material fotográfico, nada que ver de ahora una fotografía, WhatsApp, sino que ustedes se recuerdan que la United Press International tenía una especie de valija con un dispositivo que se conectaba a un cable telefónico, la línea telefónica, y aquel rodillo comenzaba a dar vuelta y era recorrido por una fotocélula, y entonces a 1000 y pico de kilómetros de distancia salía la fotografía. A veces no salía nada, pásalo, repítelo, decían. Pero era un esfuerzo grande el que había que hacer también desde el punto de vista reporteril, sin ser tampoco la prehistoria del periodismo, porque ya había unos avances tecnológicos importantes. Entonces, ahí hemos tenido esa carencia. No hemos tenido la oportunidad de que se den esos debates. Yo no sé, el último acá... Tampoco hay programas. Sí. Pero hay en ese particular, sí es bueno recordar los debates de Pérez y Fernández en el Congreso de la República. Son dos temas cruciales para la democracia. Uno era en la lucha contra la corrupción. Pérez planteaba la reforma de la ley de Contraloría, la ley contra el enriquecimiento ilícito, y luego se dio un debate sobre la elección directa de gobernadores. Fueron debates muy duros. Ya Fernández había sido convertido en el tire por el doctor Machado, y yo presencié esos debates en el hemiciclo. Yo creo que Fernández manejó mejor su argumentación en ese escenario, y seguidamente las calles, por lo menos de Caracas, se llenaron de pintas donde decía: el tigre se comió al gocho. Eso lo vimos. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, ¿en qué momento crees tú? Porque estaba yo tratando de pensar ahorita hacia atrás, porque tú tienes más experiencia en esa materia. ¿En qué momento comenzaron los grupos políticos o los partidos políticos, y no solo en campaña electoral, sino de manera permanente, a tener equipos de prensa? Porque eso no siempre existió en Venezuela. Bueno, mira, yo creo que Pérez tiene mucho que ver en eso. ¿Te refieres a la primera o a la segunda? A la segunda. La segunda. Yo creo que en mayor medida en esa campaña, donde Pérez ofrecía una rueda de prensa semanal para periodistas nacionales e internacionales, y ese material era procesado en cuestión de horas. Cuando usted llega a la redacción, ya un pliego así de cuartillas sobre los temas más disímiles que trataba Pérez estaban allí pues recogidos. Y además en esas concentraciones cantaba el Puma. Bueno, José Luis Rodríguez. El elemento musical es bueno tratarlo, pero es decir, yo creo que más... No, pero sobre todo el Puma, ¿no? Que en ese momento era, imagínate tú. Sí, estuvo en el acto de las mujeres y luego en el cierre en la Avenida Victoria. Pero el MAS incorporó a Liz Primera en una época. Existían otras campañas, la participación de artistas, la participación de periodistas involucrados con cada uno de los partidos. El modelo electoral norteamericano. Sí. Nos quedan 2 minuticos, vamos a aprovecharlos bien. Sí, bueno, yo creo que allí se le dio una importancia grandísima a los medios comunicacionalmente en esa campaña. Ya hay equipos como tales organizados. También se hizo una práctica que era que los grandes periódicos designaron un reportero
que seguía al candidato por todo el recorrido y hacía una crónica muy, muy interesante. Pero creo que esa campaña, la segunda campaña de Pérez marcó pauta en ese sentido de debatir los temas de cara a la prensa, y ahí se tocaba, bueno, lo humano y lo divino, ¿no? Así es. Eso es así. Bueno, Gregorio, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación. Estas anécdotas, estos recuerdos, qué útiles son además. Y tu memoria es privilegiada. Bueno, gracias. Verdaderamente. Muy amable. Vamos a la pausa, regresamos. Usted está viendo La Hora Clave.